Buenas noches a todos. Y para comenzar, quería hacerte una primera pregunta, Alberto, y es, ¿cuáles consideras vos que deberían ser las principales reformas económicas, financieras, estructurales, para poder pasar del actual régimen que tenemos estatista, intervencionista e inflacionario a un sistema de economía de mercado basado en la libertad y la competencia y con una franca apertura económica al mundo? Bueno, pavadita de pregunta. Yo creo que tal vez María podría poner una cuestión de orden antes de mencionar algunas de las reformas de tipo más bien económico. Y es la cuestión de la educación. Yo creo que lamentablemente algunos liberales muy bien intencionados e inspirados, pero timoratos ellos, no van al fondo de los temas. Y en la cuestión de la educación, la gente dice, y queda bien en una reunión social, decir que la educación es muy importante. Después cada uno engulle sus alimentos y se dedica a sus arbitrajes personales y nadie o muy pocos se ocupan de la educación. Ahora, el tema, me parece, María, es preguntarnos qué diablos quiere decir educación. Educación quiere decir no transmitir cualquier cosa, sino transmitir valores que son consistentes con el respeto recíproco. Esto que parece una cosa muy sencilla, cuando se van a aplicar las distintas medidas, se observan que hay una falta de respeto permanente al prójimo. Entonces, para ir al fondo de la cuestión, tenemos que preguntarnos, ¿y cuál es la característica de ese proceso educativo? Bueno, la característica es algo que tenga ventanas y puertas abiertas, que entre mucho oxígeno, que sea un proceso competitivo, de prueba y error, que nadie tiene la precisa, es en el contexto evolutivo, donde nunca se llega a una meta final. Yo tengo acá abajo de mi computadora un letrero muy grande que es el moto de la Royal Society de Londres, que es nullius in verba, que quiere decir no hay palabras finales. Es un proceso evolutivo. Ahora, habiendo dicho eso, me pregunto y les pregunto, ¿qué es eso de los ministerios de educación y cultura? ¿Acaso no es eso una cachetada feroz a la inteligencia? ¿Cómo es que se van a imponer estructuras curriculares cuando acabamos de decir que la educación requiere puertas y ventanas abiertas, es un proceso de prueba y error y un proceso evolutivo? Creo, otra vez, que hay liberales muy bien intencionados que quieren hacer bien algo que está mal. O sea, proponen un buen ministro de educación, un tipo o una mujer que imponga estructuras curriculares o pautas a los demás, y ese es el problema. Primer asunto. Segundo asunto, bastante fuerte y píldora para tragar de una concepción liberal, es que hay un problema grave con la llamada educación pública, que es en realidad un disfraz, es una cosmética, porque la educación privada es también para el público, es educación estatal, pero queda horrible esa palabra, igual que teatro estatal o periodismo estatal. Ahora, esto no va para nada en contra de profesoras y profesoras muy eficientes y abnegados y abnegadas en el sector estatal. Se trata de un tema de incentivos. Hay una terna, una triada de economistas, Ronald Coase, Premio Nobel en Economía, Douglas North, Harold Demsetz, que trabajan sobre los incentivos. Y lo quiero ilustrar de esta manera, María. La forma, ya que estás tomando algo vos, la forma en que tomamos café y prendemos las luces no es lo mismo cuando nosotros pagamos las cuentas que cuando obligamos a otros que las paguen. Ese es el tema
de la llamada educación estatal. Por lo tanto, ¿qué sugiero? Vender todas las instituciones estatales. ¿A quiénes? Al mismo claustro eventualmente que está hoy administrando, pero al momento siguiente de recibir esos activos, todos los incentivos son distintos para administrarlos. Muchas veces hemos visto estudios, cuál es el costo por graduado de una universidad estatal, y se puede mandar por ahí 2 o 3 veces a alguien becado a Harvard por ese costo, y eso que a veces no toman los gastos fijos, los activos inmovilizados, sino los gastos corrientes solamente. Ahora, ¿qué hacer con la gente que no tiene ingresos, pero tiene las condiciones para aplicar a las ofertas educativas existentes? Bueno, Milton Friedman, otro premio Nobel en Economía, ha sugerido los vouchers. Estos son créditos educativos. O sea, darles los ingresos para que puedan aplicar, y el candidato va a elegir de todas las instituciones privadas la que más le agrade. Y yo dije antes, María, vender las instituciones, pero en un rapto de entusiasmo digo, regálenselas. Y al momento siguiente, como decimos en lógica, hay un non sequitur, es decir, no se sigue, no se desprende del hecho que unos deban financiar la educación de otros, no se sigue que haya educación estatal. Todas son privadas y el candidato elige lo que quiere. Bueno, esa es la cuestión de orden que digo, porque ahí están adoctrinados y formados o deformados, digamos, en cuestiones políticas. Y yo creo que algo tan sagrado y tan importante como la educación debe estar ajeno a las botas. Las botas es la politización, porque al fin y al cabo la política está respaldada en los tanques, en la fuerza. Si uno no cumple, va preso. Entonces, el área educativa, que es tan delicada, tiene que estar abierta a la competencia. Yo no quiero dar nombres porque no viene al caso, pero mi hija, que iba a un colegio, digamos, en Buenos Aires, me hizo conocer a su directora, una persona extraordinaria que decía, estoy harta de este tema, porque yo veo que yo misma y mi claustro no pueden pensar en nuevas ideas porque no son aprobadas por la CONEAB o el Ministerio de Educación o los megalómanos del momento. O sea, muchos incentivos e ideas que tenemos para aplicar y competir, no las podemos aplicar porque viene la Gestapo del siglo XX o XXI, que se llama inspectores del Ministerio de Educación. Ahora, otra vez, acá no hay una cuestión de Boca River, los buenos están en el sector privado, los malos en el sector estatal. No, supongamos que es al revés, pero el tema son los incentivos. Otra vez vuelvo al asunto de tomar café y encender las luces. No actuamos de la misma manera cuando pagamos nosotros la cuenta que cuando nos obligan otros a pagarlo. Ahora, hay muchos liberales que dicen, bueno, pero Alberto, estás usando un lenguaje demasiado extremo. Entonces, es políticamente incorrecto hablar de eso. Entonces, supongamos, no podemos hablar de A, tenemos que hablar de B, y nos corre en el eje, hablamos de C, y terminamos rápidamente en Z. Por eso Hayek dice que hay que copiar y admirar a los socialistas, porque de tanto pechar y de tanto insistir con sus políticas consideradas extremas, marcan la agenda y corren el eje del debate. Eso es lo que quiero decir, María, como una introducción a este tema. Alberto, mi formación académica yo soy mi título universitario yo soy arquitecta, ¿sí? De la Universidad de Buenos Aires, pero todas las mañanas trabajo en educación media, así que entiendo muy bien de lo que estás hablando. Y a lo largo de mi vida, y desde que estoy en política, me he dado cuenta que no importa el color político, el tema de la crisis educativa que tiene nuestro país no le importa a nadie. No le importa al peronismo, no le importa al liberalismo, no le importa a la gente que está en educación. Le importa a los padres, ¿sí? A los padres que tienen que dejar a sus hijos para ir a trabajar. También le importa a los chicos que necesitan forjarse un camino
y entienden mucho más después de esta pandemia que si no estudian no van a poder encontrar o construir algún futuro. Estoy de acuerdo con vos en el sentido que no importa de qué institución, si es privada o pública, si el servicio que se le da a aquel que lo toma es bueno o no. Recuerdo haber ingresado a la Universidad de Buenos Aires y venía de un muy buen colegio privado, y cuando empecé a tener mis primeras clases de matemática y física, me di cuenta que había tenido unos pésimos profesores pagos por mis padres, pésimos, y que los chicos que venían del Nacional de Buenos Aires tenían un nivel superior al mío, mucho. Pasado el segundo año, logré, por suerte, nivelarlo. Lo que significa que la educación, no podemos decir que porque es privada o es pública es mala, sino que hay algo que vos tocaste que tiene que ver con el incentivo. ¿Qué me lleva a mí a estudiar tal o cual cosa? Y el cómo. No puede ser que en un grupo de 70 chicos que ingresan en un ciclo básico, por ejemplo, para abogacía, en menos de medio año el 70% de esos chicos ya hayan desertado. Eso está mostrándonos un dato muy clave, y es que esos chicos no están en condiciones de ir a la facultad, porque tal vez no todos tienen que ir a la facultad, pero en el entretanto, ¿sí?, no hay una otra cosa que ofrecer. También otro dato estadístico es que la mayoría de los chicos dejan en tercer año, y nadie se ha parado a pensar por qué no armamos un título intermedio. Los chicos que quieren salir o necesitan ir al mercado laboral que tengan un título en tercer año, y aquellos que quieran comenzar una carrera universitaria se empiecen a especializar en los últimos 2 años educativos. Pero la verdad es que cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que están en educación y en altos grados de educación, pocos saben, muy pocos saben de la realidad que se encuentra en las aulas. A partir de las últimas 2 reformas educativas que tuvimos, todo el mundo está obligado a ir a las aulas, todos. Lo que significa que en las aulas tenemos una ensalada de frutas que ni los docentes saben cómo abordarlo, porque tenés chicos que no tienen ningún problema para leer y escribir y comprender, chicos que en su vida estuvieron en clase, ¿sí?, y definitivamente tienen problemas hasta para sentarse en un pupitre, porque no estuvieron todo el tiempo fuera de sus casas, en las calles, y no están acostumbrados a estar dentro de un aula. Tenés chicos que vienen de muy buenas instituciones privadas, pero por su mala conducta y por problemas graves sociales, terminan yendo a instituciones públicas, como bien decís. Entonces, creo que esto que mencionaste, de que cada colegio o cada institución debería hacerse cargo de la misma y de su cuerpo de docentes y de esto de generar competencia, es la llave del problema. Si es privada, si es pública, ese es otro tema. ¿Cómo lo instrumentarías? Bueno, yo reitero, María, que me parece que lo importante de hablar de privado, como decíamos antes, es el tema de los incentivos. Todo lo que vos estás diciendo, María, de los ciclos intermedios y de una serie de ideas muy interesantes que acabas de exponer, lo importante es que podamos decir en una sociedad libre, ¿sabés qué, María? Poné un colegio y hacelo, pero no tratemos de buscar esa sandez que se dice, tenemos que sentarnos, porque nunca es parado, tenemos que sentarnos alrededor de una mesa y decidir qué país queremos, y desde el vértice del poder imponer las ideas de María o de Alberto. No, no se trata de eso. Se trata de abrir las compuertas y que se pueda competir. Eso es lo que se necesita en materia educativa, y eso es lo que asusta a muchos que dicen que son partidarios de la libertad, pero hasta por ahí no más.
digamos. Entonces, el punto me parece, en un libro anterior mío, este último se llama Vacas Sagradas en la Mira, donde está el tema este educativo que estamos hablando, pero el anterior se llama Maldita Coyuntura, donde yo básicamente estoy sugiriendo que, para usar un argentinismo, dejemos de debatir las LELIQs, o si subió el precio de la banana, o si bajó el precio de la manzana, o la expansión monetaria fue el 2.4. Tomemos distancia de eso y debatamos temas de fondo, como el que estamos hablando ahora de la educación, María. Porque si no, actuamos como perros histéricos en círculos concéntricos, tratando de mordernos el rabo, y no salimos de eso. Y la gran ventaja de discutir ideas de fondo es que la coyuntura del día de mañana va a ser mejor, porque hemos abierto espacios. Uno de los textos favoritos míos, que lo menciono en ese libro, el editor me sugirió, que es Unión Editorial, el corresponsal de Madrid, de Unión Editorial de Madrid, me sugirió que lo ponga en la solapa. Y lo puse, lo aprobé que se ponga en la solapa. Y ese texto, que me gusta muchísimo, es un graffiti escrito por los revolucionarios izquierdistas extremos, que dice: seamos realistas, pidamos lo imposible. Y las izquierdas, de tan realistas que son, marcan las agendas corriendo el eje del debate frente a los timoratos que no dan debate. Por eso es que Hayek dice que hay que imitarlos. Porque fíjate vos, María, y todos los que nos están escuchando, si uno analiza el Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848, y uno ve los 10 puntos que sugiere para destrozar lo que nosotros llamamos sociedad libre, vemos que los 10 puntos se están cumpliendo. Hay que ser muy idiota para pensar que vamos a avanzar sobre el comunismo adoptando sus recetas. Entonces, lo que hoy pasa, María, para no decir nada en Latinoamérica, Cuba, Nicaragua, Venezuela, la Argentina, en fin, otros países, pero también lo que está pasando en Europa con el nacionalismo y la xenofobia, lo que está pasando en Estados Unidos con este personaje absurdo que ha tenido en la Casa Blanca. Otro de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, editado primero por el Fondo de Cultura Económica, donde muestro el declive de Estados Unidos respecto a la extraordinaria contribución de los padres fundadores. Tenemos un papa peronista, de manera que el clima es muy difícil, pero es un desafío para los liberales para tratar de contribuir en esto. Ahora, vos me preguntaste, y con esto termino, vos me preguntaste qué medidas tomar desde la perspectiva liberal. Por supuesto, todo no se puede hablar al mismo tiempo, pero sugiero una, y es la eliminación del Banco Central. Ahí hay otro error de los liberales, que piensan que pueden administrar bien el dinero de la gente, compulsivamente con curso forzoso y el Banco Central. Yo quiero explicar, no lo quiero poner muy técnico, pero digo, los banqueros centrales, aun siendo los más competentes y honestos del mundo, están embretados en uno de 3 caminos. ¿A qué tasa emitir? ¿A qué tasa contraer? ¿O dejar igual la masa monetaria? No pueden no decidir por uno de estos 3 caminos. Pues, estimados amigos y amigas, cualquier decisión que adopte el Banco Central va a estar alterando los precios relativos respecto de lo que hubiera sido si no hubiera intervenido. Ahora viene otra cuestión, el contrafáctico, que alguien dice, pero supongamos que los banqueros centrales tienen la bola de cristal y deciden mantener la masa dineraria en el mismo volumen que la gente quiere. El contraargumento es, ¿para qué diablo se metió si va a ser lo mismo que lo que la gente quiere? Primero. Y la única forma de saber lo que la gente quiere es dejarla operar. Por eso vuelvo a Hayek de nuevo, en ese extraordinario trabajo del año 76, publicado en Londres, de Institute for Economic Affairs, donde dice, hemos tardado 200 años en darnos cuenta del horror y el error que ha sido unir la religión con el poder político.
no demoremos otros 200 años en este fetichismo absurdo de creer que el gobierno tiene que administrar el dinero en lugar de que la gente lo pueda elegir. Y cuando la gente pregunta, bueno, pero ¿qué cantidad de dinero va a haber? Es la misma pregunta que hacer y preguntarse qué cantidad de zanahorias va a haber. Es la misma respuesta. Tenemos que sacarnos de las cabezas la telaraña mental de los conservadores que no pueden salir del statu quo, proponer algunas cosas un poco más innovativas e inteligentes. Ahora, como ha dicho John Stuart Mill, todas las buenas ideas pasan siempre por 3 etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción. Entonces, si hubiéramos seguido el concepto conservador, digamos, en la época de nuestros ancestros, porque todos venimos de la miseria y de las cuevas, cuando no del mono, el primero que descubrió el arco y la flecha, había que denostarlo porque es nuevo y nadie lo usa. Y están en esa falacia ad populum: si todo el mundo lo hace está bien, si nadie lo hace está mal. Entonces seguiríamos con el garrote, porque el arco y la flecha era algo revolucionario y nuevo. Tenemos que acostumbrarnos a ejercitarnos en debates y además, María, comprender que hay muchas facetas en esto. No quiere decir que todos coincidan en todos estos aspectos. Los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, de manera que las críticas recíprocas y los cambios de ideas, bienvenido. Alberto, hasta ahora estoy en un todo de acuerdo con vos, pero entiendo que si no nos organizamos, podemos pensar distinto, siendo liberales. Pero si no nos organizamos, nunca vamos a ser una alternativa en este país. Y me encantaría entender, o me encantaría que vos me expliques qué es lo que le pasa a la Argentina que no puede construir una alternativa liberal o republicana al modo de Estados Unidos. ¿Qué nos falta? Bueno, María, me parece muy clave esa reflexión que vos hacés. Yo, a pesar de esto que dijo Mariana, de mis 2 doctorados, yo nunca escuché desde la cátedra algo razonable respecto a la tradición del pensamiento liberal. Si no hubiera sido por mi padre, que empezó con un seminario en la Facultad de Ciencias Económicas en el año 1942, subrayo, 1942, si no hubiera sido por la paciencia de mi padre de mostrarme otros lados de la biblioteca, yo sería, no sé si trotskista, pero por lo menos keynesiano, no liberal. Gracias a él me hizo ver otra cuestión. Yo, ahora que lo vi a Alvarito en una de las imágenes, recuerdo siempre una conversación con su padre cuando estábamos los dos en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, después de una sesión que él me llamó a uno de los salones. Tuvimos una conversación larga, muy afectuosa, muy generosa, y él ha sido en el campo político alguien que abrió cauces, pero para tener un plafón en el nivel político es indispensable la batalla cultural. No podemos poner la carreta delante de los caballos y decir, yo voy a formar un partido liberal y decir las cosas que estoy diciendo solo en materia educativa y el Banco Central, porque nadie me va a votar, porque nadie entendió este tema todavía. Hay que trabajar mucho las neuronas y trabajar mucho la batalla cultural para permitir que políticos tengan un discurso más abierto al liberalismo, que dicho sea de paso, algo se ha avanzado y observamos, estoy seguro, María, que vos compartís, que hay muchos de distintos partidos y distintas ubicaciones ahora en esta contienda que estamos viendo, que tienen un discurso que hasta hace muy poco tiempo no lo tenían. Quiere decir que algo estamos avanzando. Vuelvo a Milton Friedman. Cuando yo era rector de SEADE, que fui durante 23 años rector en SEADE, traduje un trabajo de Milton Friedman con su mujer Rose, que dice algo muy interesante, y es, si nosotros queremos conjeturar y ver qué es lo que va a pasar en el futuro, no tenemos que mirar el mar,
la superficie del mar, sino que tenemos que tomarnos el trabajo de zambullirnos y mirar cómo son las corrientes subterráneas. Y las corrientes subterráneas van a marcar el próximo periodo. Y yo veo que hay gente joven, sobre todo, que cuando vienen periodos de preguntas en mis clases o en charlas o lo demás, yo veo que no es una cosa circunstancial para salir del paso, sino que hay mucha biblioteca, que han trabajado las neuronas y hay bibliografía, y eso es una gran esperanza. Mirá, suponete, María, acá en la Argentina, espero no se me pasen instituciones, pero digamos, la Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán, la Fundación Libertad en Rosario, Fundación Bases en Rosario, Fundación Libre en Córdoba, Club de la Libertad en Corrientes, Libertad y Progreso en Buenos Aires, reúnen grupos de chicas y chicos con tesis doctorales, con trabajos, artículos, con ateneos de club de lectura, que es algo fantástico. Lo que pasa también es que hay muchos empresarios irresponsables que no quieren dar la cara y no quieren financiar esas instituciones, lo suficiente por lo menos. Y esto no es como un acto de filantropía ni de generosidad, es en interés personal, para salvar sus propias empresas, su familia, sus hijos, sus nietos. Ahora, estamos avanzando en esto. Yo decía hace un rato Estados Unidos. Estados Unidos tiene Cato Institute, tiene The Tocqueville Society, The Independent Institute, que son instituciones con presupuestos increíblemente altos, con publicación de libros, de seminarios y todo lo demás, que son esperanzas para el futuro. Yo en ese sentido, y siguiendo con lo de Milton Friedman, soy optimista. Incluso, María, nosotros nos consta que hay periodistas, muchos periodistas que vienen de las izquierdas extremas y están mostrando una evolución muy interesante hacia el costado liberal, aunque podamos aún discutir con ellos en distintos planos, pero digamos, hacen una contribución, me parece, muy importante para, en el caso argentino, salvar la República, que es lo que está en juego, ¿no? en las elecciones del año en curso. Te hago una consulta, Alberto. ¿Podemos poner el año 1717 como comienzo del liberalismo en Europa? ¿Qué año dijiste, perdón? 1717. Bueno, no sé qué ocurrió en 1717, pero yo diría, María, antes que me digas cuál es la idea de esa fecha, que la tradición inglesa, y más aún, mirá, quiero detenerme un minuto en la tradición española, que la tomamos con razón como una tradición autoritaria, especialmente a partir de que asumieron los reyes católicos, que se terminó la tolerancia y toda la cuestión del estatismo y todo lo demás. Pero antes de eso, los juicios de manifestación de los fueros de Aragón del siglo X y el siglo XI, anteriores al habeas corpus inglés, me parece que hay que subrayarlo muy especialmente. Y luego, desde luego, después de lo que vos estás diciendo, me parece que es importante señalar lo que ha ocurrido en la escuela de Salamanca, la primera tanda de la escolástica tardía, los iniciadores, digamos, de la escuela austríaca. Estamos hablando del siglo XVI, 1500 y pico. Juan de Mariana, Luis de Molina y todos ellos. Ese ha sido el inicio, y luego con Sidney y Locke en Inglaterra en el siglo XVII. De manera que, y para ir mucho más adelante, de nuevo en España, la primera vez que se utilizó la palabra liberal como un sustantivo y no como un adjetivo de liberal, manga ancha, etcétera, sino liberal en el sentido nuestro, ha sido con las Cortes de Cádiz de la Constitución de 1812, que Alberdi la tomó como un punto de referencia para nuestra Constitución, una Constitución liberal que el bruto de Fernando VII la abrogó enseguida cuando reasumió después de Bonaparte, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto. Quería darle la bienvenida porque, como vos lo mencionaste y lo acabo de ver,
al ingeniero Álvaro Luis Alzogaray. ¿Estás presente, Álvaro? A lo Veo mejor que ahora, se desmayó con lo veo que que has dijo. desaparecido. Bueno, cuando lo volvamos a ver lo saludo porque... Bueno, tenés cerrado tu micrófono, María. Ahora está. Álvaro siempre nos acompaña y nos apoya con cada Zoom y propuesta que hace nuestra agrupación. Te cuento que Mujeres Liberales Argentinas es un grupo de aproximadamente 300 personas. Comenzamos siendo mujeres, después el grupo devino mixto y llevamos adelante las ideas de la libertad, no solamente en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, sino que estamos en todo el país. Y ahora también estamos presentes en Europa. Estoy atendiendo un seminario para la Fundación Neumann y he visto con tristeza que estamos presentes las mujeres llevando esta batalla cultural solo en 26 países sobre 190. Mirá todo lo que hay que hacer todavía en términos de poder encontrar voces que acompañen esta iniciativa que ustedes tienen y vienen batallando desde hace mucho tiempo. Así que sí, te entiendo Alberto, y agradezco muchísimo que te centres en lo que es educación, porque yo creo que la pieza fundamental para que realmente haya un cambio en nuestro país es la educación. A partir de eso, lo demás. Bueno, Me gustaría... te Sí, felicito, María. Vos decís 26 países, es muchísimo. No sabía de esta iniciativa y el trabajo de ustedes. Te felicito muy calurosamente, María. Te deseo todo lo mejor en este trabajo. Y para seguir con estos puntos que tenemos que meditar y volver a pensar, se me ocurre contarles que hace no mucho tiempo, en realidad antes de este zafarrancho viral, en un amigo, no vale la pena dar los nombres acá, pero un amigo que hace comidas en su casa, que no solo son extraordinarias desde el punto de vista gastronómico, sino sobre todo, son mesas grandes de 15, 18 personas, sobre todo que se habla por turno como si fuera un seminario. No son esas reuniones sociales que yo personalmente no soporto, con el tartamudeo que todo el mundo habla al mismo tiempo y la gente la persona que tenés al lado te dice, a ver, ¿cuándo nos vemos? Después de haber estado toda la noche juntos, pero no pudieron hablar porque todos hablaron al mismo tiempo. Bueno, en todo caso, en una de esas comidas, un editor de un matutino muy conocido, una muy buena persona, muy amigo, excelente, se estaba quejando amargamente por ser discriminado su diario en la pauta publicitaria. Y cuando me tocó a mí hablar, yo dije, mirá, fulano de tal, yo creo que ese no es el problema. El problema es la sandez de tener una agencia oficial de noticias como Telam. Eso es lo que hay que liquidar. Eso es típico del duce o del Führer, pero no de una sociedad libre. Si un gobernante tiene algo que decir, lo hace en una conferencia de prensa o terceriza, pero no hay una agencia oficial de noticias en ningún país civilizado. Entonces, ese tipo de cosas me parece que es útil. Te pongo un último, otro ejemplo. Cuando se estaba interviniendo el INDEC, malamente, Alfredo Canavese, un colega en la Academia de Ciencias Económicas, pidió mi nombre para una solicitada para criticar esas intervenciones en el INDEC. Y yo le dije, mira Alfredo, te doy mi nombre porque me parece un desatino lo que se está haciendo, pero te agrego, para repetir ese lugar común, ese aforismo, no hay mal que por bien no venga, creo que esto va a incentivar a universidades e instituciones
para producir estadísticas que tiene la gran ventaja que van a competir entre ellas en un sistema de auditorías cruzadas y además van a producir las estadísticas que el mercado requiera y no que la estructura política. Y así fue, digamos, muchas universidades e institutos produjeron eso. Esa es otra cosa que la gente puede decir, ¿cómo? Si toda la vida hemos tenido una institución oficial de estadística, pues repensémoslo. ¿Por qué tiene que ser estatal? Digamos, yo creo que es muy importante que el aparato de fuerza, el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno, se pueda concentrar en la justicia y en la seguridad, que es habitualmente lo único que no hacen, y salir de una serie de áreas que la puede hacer mucho mejor el sector privado. Yo creo que tenemos mucho que repensar. Ahora, si queremos gerenciar los mismos errores y queremos convertir en eficiente algo de por sí, cuando alguien dice gastos públicos, no, el gasto público hay que hacerlo eficiente. Si algo es equivocado, se convierte en eficiente, es muchísimo peor, es mucho mejor que sea ineficiente. Alberto, tengo un muy querido amigo que te quiere saludar y quiere hacer sus preguntas. ¿Cómo te va, Hernán Mercurio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tiene el micrófono cerrado, ¿eh? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, María. Dale. Bueno, hoy yo escucho mucho referentes liberales y quisiera saber cuál es el mejor que puede ser representación política, que puede tener mejor representación política hoy en el país. Disculpame, Hernán, preferiría Sí. no contestar esa pregunta para no crear más problemas y fricciones de los que ya hay. No me gustaría hacer nombres propios. Digo, hay muchas personas, tal vez no desde luego las suficientes, que están en la arena política haciendo una obra ejemplar y una obra, me parece, de gran utilidad. Pero no quiero poner un nombre delante de otro, tendría que mencionar una serie de personas, tengo miedo de olvidarme de eso, solamente digo y deseo, y a lo mejor esto es puro wishful thinking, digamos, pero deseo que haya una unión de todos, y pongo todos en negrita y letras grandes, todos los antichavistas, sin perjuicio de después discutir en distintas líneas internas y distintas perspectivas que cada uno tiene. Pero nos va la vida en esta elección. Y yo creo que si no somos capaces de sortear este obstáculo del 2021, del año que corre, las legislativas, va a haber reforma de la Constitución, va a haber una estocada final a lo que queda de la justicia, se va a concretar la amenaza de la libertad de prensa. Alguien puede decir, bueno, pero eso es muy, muy elemental lo que está pidiendo. Efectivamente, es muy elemental. Y eso es lo que se necesita, digamos, para frenar esta avalancha. Así que no es mi costumbre decir, no contesto eso. Más aún, en mis clases tengo un latiguillo. El primer día de clase digo, si no están de acuerdo con lo que diga, discútenme. Si no queda claro, interrúmpanme. Pero si creen que es claro y creen que están de acuerdo, por favor hagan de abogado del diablo, porque es un ejercicio muy bueno para algo que puede parecer que es claro, prima facie, y resulta que hay que pulir y hay que ajustar distintos andariveles. Pero en este caso, yo prefiero no hacer cosas ad hominem, cosas personales. Tengo buenos amigos que están en la actividad política, a algunos les he dicho, debido a la enorme consideración que les tengo desde el punto de vista intelectual, les hice una pregunta retórica, y es esta. ¿Qué hubiera sido del mundo si Einstein, en lugar de dedicarse a la física, hubiera sido intendente de Chivilcoy?
eso es solamente para mostrar la importancia de la batalla cultural y de trabajar en el terreno de las ideas. Lo cual no quiere decir que algunos no se dediquen a la cuestión política, pero necesitamos urgentemente espacios para trabajar en esta batalla cultural, y la batalla cultural implica nada más y nada menos que tratar de mostrar que es vivible la sociedad si hay respeto recíproco a los proyectos de vida de otros, como es la definición que fabriqué hace muchos años en uno de mis primeros libros, y que veo con satisfacción que muchos intelectuales que aprecio mucho la reiteran y la repiten. Y cuando decimos, y termino con esta perorata, cuando decimos respeto al proyecto de vida de otros, no quiere decir que nosotros adherimos al proyecto de vida del otro. Más aún, nos puede resultar repugnante el proyecto de vida del otro, pero si no hay lesión de derechos, tenemos que respetar todos los proyectos de vida, y cada uno asume su responsabilidad por lo que hace y por lo que dice, ¿no? Alberto, tengo dos jovencitos que quieren hablar contigo. Vamos a ir de a uno por vez. Franco, es tu turno, dale. Muchas gracias, María. Buenas noches a todos. Alberto, quería consultarte, bueno, ahí justo me estabas casi respondiendo la pregunta que yo quería hacerte, que es el tema de la transición entre la batalla cultural y la aparición y el resurgimiento de líderes políticos justamente en el plano político, la acción política, ¿no? Y mi pregunta puntual es, ¿cuándo vos considerás, vos que sos experto en esto del liberalismo, cuándo considerás que es el momento adecuado, y si es ahora el momento adecuado, para pasar, no reemplazar del todo, porque ya me quedó claro que siempre hay que seguir con la batalla política, cultural, perdón, pero si es el momento para pasar al plano político actualmente, como hay muchos ya referentes referentes digamos, del liberalismo que ya están sumergidos en el plano político. O sea, ¿qué condiciones se tienen que dar en la sociedad y realmente si están dadas actualmente las condiciones actuales? Porque he visto realmente, mi pregunta es porque he visto actualmente mucha gente liberal entre sí que tienen discusiones, ¿sí? Como diciendo, no es el momento ahora, y otros que dicen, sí, es el momento ahora. Entonces hubo hasta distanciamiento de amistades, no voy a decir los nombres, pero hubo distanciamiento hasta de amistades, inclusive entre personas que pensaban igual. Bueno, muchas gracias, Franco. Me parece muy interesante esa reflexión, solo que me gustaría salir de la figura del experto. Yo tengo un libro acá de un chileno que se llama Expertos, Organismos Internacionales y otras plagas de este siglo. Yo creo que en gran medida estamos en la situación en que estamos por estos llamados expertos en manejar vidas y haciendas ajenas, que yo ya sé, Franco, que no es el espíritu, pero habiendo hecho esa especie de nota a pie de página, digo, es muy difícil, Franco, el establecer marcas y decir ahora sí, ahora no. Depende además de las iniciativas que cada uno tenga, las vocaciones, las inclinaciones, las conjeturas respecto de los momentos. Uno no puede en abstracto decir, para exagerarte y caricaturizar, digamos, el tema, uno no puede decir el 8 de septiembre del 2022 es el momento para... No, son procesos, como te digo, que dependen de la inclinación de cada uno. Lo que sí creo, Franco, y me parece que en el espíritu de tu pregunta estamos de acuerdo en esto, es que son dos funciones distintas. El político, que va a decir lo que le da la gana, independientemente de lo que la gente entienda, está perdido como político. Yo pongo habitualmente el ejemplo siguiente. Si alguien se expresa en idioma sueco, es indispensable que la audiencia entienda sueco, porque si son hispanoparlantes va a estar hablando, digamos, y nadie va a entender lo que dice. Bueno, hablar sueco es proponer cosas que la gente no puede digerir
ni siquiera entender. Sin embargo, el académico está exactamente en las antípodas. Si un profesor asume la cátedra y primero pregunta, ¿qué quieren escuchar los alumnos para yo proceder en consecuencia? Está perdido como profesor. Tiene que decir lo que le salga de adentro, lo que piensa, independientemente de la audiencia. Tiene que marcar rumbos. Sin embargo, otra vez, no es para menospreciar al político, es que si el político usa un lenguaje, otra vez, que nadie entiende ni es capaz de dirigir, está perdido. Ahora, la gran pregunta, Franco, que subyace en lo que dijiste, es cómo se hace para conectar eso. Bueno, es el trabajo de los académicos. Igual que una piedra que se tira en un estanque, que va en círculos concéntricos, tocando áreas cada vez más amplias, eso es lo que tiene que hacer el académico, que empieza generalmente en cenáculos muy reducidos de gente y cada vez va ampliando, y cuando toca medios de comunicación y periodistas, quiere decir que ya ha logrado el objetivo. Y en ese sentido quiero imaginarme, un invento, ¿no? Imaginarme a Marx conversando con Engels en un barsucho de cuarta en Londres, en el siglo XIX. Marx diciéndole a Hegel, voy a dominar el mundo. Y es lo que hizo. ¿Pero por qué hizo? Yo diría que hay una cosa que les quiero confesar, que no lo he hecho todavía y no me resigno a abandonarlo, y es un libro donde haya testimonios de ex marxistas y ahora liberales, o luego liberales. Por ejemplo, lamentablemente murió Ezequiel Gallo, Manolo Morey Araujo, Oscar Comblit, Carlos Sabino, que es argentino, estuvo mucho en Venezuela, ahora está dando clases en Guatemala, Carlos Rodríguez Brown, que es profesor en la Complutense en Madrid, todos ex marxistas y liberales, y preguntarles cuáles eran los libros o los temas que los atraían y los anclaban en el lado socialista. Y más aún, cuáles son los temas y los libros que los ayudaron a hacer el clic hacia el lado liberal. Todos los que mencioné y muchos otros son muy honestos intelectuales, gente de gran valor, algunos lamentablemente no están entre nosotros, pero han hecho contribuciones muy importantes. Pero en todo caso, Franco, uno de los autores que reiteradamente citan cuando estaban del lado socialista es Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, en sus cartas desde la cárcel, una de las frases que yo más repito de él, que tiene toda la razón del mundo, solo de la vereda de enfrente, y dice, tomemos la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Una gran verdad. Gramsci no era partidario de la cuestión de las metralletas y las bombas, decía, no, eso es secundario, lo importante es de las cejas para arriba, es lo que está pasando en las aulas, en las universidades, en los colegios, etc. Ese es el punto. Y eso es lo que deberíamos, otra vez, para empezar en el diálogo inicial con María, que decíamos que mucha gente dice que la educación es muy importante y luego se dedica a sus muy legítimos intereses personales, pero se olvidó por completo de la educación. Quiero poner un último ejemplo en esta reflexión tan interesante de Franco, que abre esta y que empuja y que estimula este debate o esta conversación o este intercambio. Y es mi amigo, mi querido amigo, Eudosio Rabines. Eudosio Rabines trabajaba en el Kremlin, era premio Mao y premio Lenin. Él empezó a desengañarse con el sistema y pensaba firmemente que el problema era una mala administración de Stalin. Y tardó en darse cuenta que el problema es el sistema comunista y no quien lo administra. Y escribió un libro que se los recomiendo mucho, que fue bestseller en su época, que se llama La Gran Estafa.
donde yo lo presenté en audiencias en México, en Perú, en Guatemala y en Buenos Aires. Cuando empezaba sus conferencias se emocionaba pidiendo perdón por lo que había hecho. ¿Cuál era su misión dentro de esta cuestión gramsciana que estamos diciendo? Infiltrar la Iglesia Católica en España y en Chile. Ese fue su trabajo. Los seminarios de sacerdotes. Y en gran medida, lamentablemente, tuvo éxito. Pero él se emocionaba, pedía perdón, se comparaba o hacía un paralelo con San Pablo en el camino de Damasco y la conversión. Él escribía en muchos diarios latinoamericanos diariamente, y mi querido amigo Luis Pasos, mexicano, lo protegió en los últimos años de su vida y lo terminaron asesinando sus ex colegas que no le perdonaron la conversión. Un ejemplo de persona, Eudosio Rabines, que quiero rendirle un modesto tributo en esta oportunidad. Pero gracias, Franco, por esas reflexiones. Gracias, Alberto. Quería saludar ahora sí al ingeniero Álvaro Luis Alzogaray, que está con nosotros y que seguramente te quiere dar la bienvenida y te quiere saludar. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Mariana, si sos tan amable y lo puedes desmutear, te agradezco. Él se puede desmutear. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buenas Gracias noches. por desmutearme. ¿Qué tal, Alberto? Un gusto verte y escucharte, como siempre. Así que es una oportunidad muy buena para seguir aprendiendo de muchas cosas. Bueno, un gran gusto, Alvarito. Es un placer enorme verte, aunque sea desde el costado virtual, pero espero que lo podamos hacer presencialmente cuando termine este zafarrancho viral. Así es. Va a ser un gran gusto, Alberto. Sí, nos reuniremos cuando terminemos esta pandemia y intercambiaremos algunas ideas. Veo que en la parte política hay una especie de reverdecer de la idea liberal. Un poquito lo que ocurrió allá por los años 80 y después vino un ocaso, sobre todo en los jóvenes me estoy refiriendo, ¿no? Y ahora veo que incipientemente está la gente volcándose, los jóvenes en particular, no sé si por ser contestatarios o qué, a la idea liberal. Lo estamos sintiendo y ojalá que este camino que se ha iniciado se pueda ser aprovechado, bueno, por los partidos políticos, por los dirigentes políticos, los dirigentes sociales y podamos crecer. Y que en las elecciones, bueno, que ahora hay elecciones, empiecen a apoyar un poco la idea liberal como fue en el pasado un poco, ¿no? Bueno, comparto plenamente lo que decís, Alvarito, y realmente te confieso que me emociona escucharte porque tenés la misma voz de tu padre. Bueno. Y la misma cara también. A veces me confunden y se confunden con la cronológicamente, me miran como diciendo, pero ¿cómo estoy vivo? No entiendo. Pero sí, soy bastante parecido. La voz no sabía que era tanto. Pero vos sabés que yo siempre te he seguido tu lucha, también la de tu padre, ¿no? En su momento, con lo que han batallado para luchar por las ideas liberales, como hizo mi padre también en su momento, en distintos campos, en lo académico y en lo político. Así que almas gemelas en eso. Y por supuesto, de acuerdo con las ideas fundamentales, ¿no es cierto? Siempre hemos llevado adelante. Papá tenía un gran aprecio por vos y desde luego por tu padre. Yo la primera vez que lo vi a tu padre fue en el departamento de papá hace ya muchísimo tiempo, Sí. pero él ha abierto, hace poco en Twitter se reprodujo, seguramente has visto, Alvarito, un video de tu padre diciendo cosas que es increíble que a esta altura del partido no se hayan comprendido, pero hace falta remacharlas e insistir nuevamente. Y hay uno de mis profesores en Estados Unidos, cuando fui becado en el 68 para mi primer doctorado, él hablaba de courage to stand alone, ¿no? El coraje
de estar solo a sí. contracorriente de la mayor parte de las cosas que se dicen, y ese ha sido el ejemplo que nos dio a todos tu padre. Bueno, muchas gracias por ese recuerdo. Sí, una característica de él, ¿no? El avanzar, aunque sea solo, siempre solo, ¿no? Siendo muy joven, contra viento y marea, contra un pensamiento, por supuesto, dirigista, estatista, que nos había dejado Perón, y incluso muchas de las organizaciones políticas, hasta conservadoras, en aquel momento se oponían, porque pensar de privatizar, qué sé yo, YPF era casi ser traidor a la patria, era la bandera argentina, y todo eso, hubo que romper mucho el pensamiento eso. Después se fueron consiguiendo resultados, ¿no? Pero todavía falta bastante, falta que eso se traduzca, que se entienda que lo que la falla, y por eso es interesante lo que vos hablabas del sistema, el sistema comunista, la falla es el sistema, y dentro del sistema, donde el estatismo, el intervencionismo, el dirigismo, y la pérdida de libertades que la gente eso significa, porque la gente no se da cuenta que controles de precios es pérdida de libertades y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, a eso hay que seguir luchando para mostrar que el sistema es el causante de este descalabro que Argentina desde hace muchos años viene teniendo, ¿no? Así que ese es un poquito... Un ejemplo de lo que vos acabás de decir, de los controles de precios. Sí. Este libro, 4.000 años de control de precios, desde Hammurabi, 4.000 años. Sí. Es el código de Hammurabi. Nosotros... Esperando las mismas cosas, y eso me parece, Alvarito, que una de las cosas que tenemos que hacer a nosotros mismos es la autocrítica. Porque pongo este ejemplo. Hay gente, como vos bien sabés, que son gente bien intencionada, honestos, que quieren lo mismo que nosotros, o sea, el bienestar de la mayor parte de la gente, y sin embargo no aceptan el mensaje liberal. Eso yo creo que nosotros, en lugar de estar clamando al cielo y diciendo ¿por qué diablos no entienden lo que estoy diciendo?, es mejor decir ¿por qué diablos soy tan inepto para pasar el mensaje? Y como tendemos a ser más benévolos con nosotros que con los demás, vamos a hacer mejor los deberes, preparamos mejor una clase, publicamos un mejor libro, una conferencia o un ensayo, porque si realmente partimos de la premisa que son honestos intelectuales y que quieren, y en general es en el mundo de los artistas, es en los escultores, los escritores, ya lo que le ha pasado a mi querido amigo Marcos Aguinis, cuando cambió y fue al lado liberal, fue condenado por sus colegas, ¿no? Sacerdotes, y entonces uno se acerca y le dice, mire, lo que usted está diciendo en materia social está arruinando a la misma gente que usted quiere proteger. Entonces, más o menos la respuesta es, no me venga usted con cosas de ruido metálico, ni la ley de rendimientos decrecientes, ni oferta y demanda, y esas cosas. Yo estoy en un nivel espiritual superior, y es cierto que están en un nivel creativo y espiritual, pero tenemos que buscar la manera de entrar en esos segmentos con un mejor discurso, con mejores reflexiones para pasar el mensaje. Ahora, yo dije recién lo de los artistas. En realidad, el ejemplo cubano ha refutado en parte esta tesis, porque fueron los artistas, en este caso raperos, cantantes, con el asunto de patria y vida, digamos, los que están produciendo las revueltas. Pero de todas formas, tenemos que trabajar en nuestra autocrítica para mejorar, como digo, en nuestra transmisión a los efectos de lograr los objetivos de esa gente bien intencionada y que quiere lo mismo que nosotros. Totalmente de acuerdo, Alberto. Esa es la clave, cómo llegar a la gente de los distintos estratos con un mensaje que los haga reflexionar y que les haga adherir a los principios, a las ideas que se defienden, ¿no? Que no son otras cosas que la idea de la libertad, porque cuando uno le pregunta a cualquier persona, ¿a usted le gusta la libertad? Sí, por supuesto. Y después vota al kirchnerismo.
Entonces, entonces no está claro, no está clara, no le cierra ese tema de que le gusta la libertad y termina votando al peronismo, al kirchnerismo, o a cualquier expresión totalitaria o semitotalitaria, ¿no es cierto? La batalla cultural es clave. Hay que hacer el esfuerzo. Señores, permítanme, pero hay personas que vinieron a escucharlo a Alberto y tienen nuevas preguntas que hacer. Juan Carlos Lynch, muy buenas tardes. Perdón por la invasión. No, claro, no pasa nada, pero vamos a escuchar un poquito a otros hombres que quieren hacer preguntas, ¿sí? Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Álvaro, hola Alberto. Bueno, lamento interrumpir esa buenísima conversación. Lo mío es una pregunta eminentemente táctica para Alberto. Vos, Alberto, que tenés una experiencia enorme como observador de la política, porque nunca has jugado electoralmente. ¿Cómo ves el tema de los liberales y los partidos? O sea, los liberales tienen que seguir insistiendo sistemáticamente en tratar de armar un partido liberal, o tienen que tratar de aceptar que en realidad hay algunos partidos a los que electoralmente les ha ido mejor, y tratar de influir desde adentro ideológicamente, o incluso tratar de conquistar el poder, controlar esos partidos y poder tener un equipo de gente con un plan de gobierno liberal que pueda eventualmente llevarlo a la práctica? O, lo que decía antes, insistir en crear un partido y en algún momento lograr suficiente apoyo electoral como para llegar al gobierno. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Creo que también eso es muy importante, pero no creo, me parece, que ni yo ni nadie deberíamos de constituirlos en árbitros para decir qué es lo que deben hacer los demás. De nuevo, con respecto a lo que decía Franco antes, yo creo que las personas deben seguir sus impulsos, hacer balance de la situación, como digo, para ponerlo en una píldora, en una cosa muy telegráfica. En estos momentos, si estamos hablando en este momento de la Argentina, creo que hay que basarse en temas fundamentales y dejar para luego otros temas para hilar más fino, puesto que estamos frente a una amenaza fenomenal, sin perjuicio de los distintos discursos que las distintas personas quieran dar. Yo creo que cuanto más unidad mostremos en esta instancia, me parece que es muy importante. Pero lo trascendental, Juan Carlos, tal vez estés de acuerdo, sin perjuicio de esto que estamos diciendo, es otra vez el trabajo en la educación. Es otra vez tener como enmarcado y en primer plano la reflexión de Antonio Gramsci, de ese marxista, ¿no? Tomen la educación y la cultura y el resto se da por añadidura. Porque es así, se da por añadidura. Y esto no es una cosa original de los liberales. Digamos, hace mucho tiempo que vienen trabajando en los colegios, en las universidades, porque saben que de ahí van a salir los dirigentes del futuro. Entonces, a veces se dice, bueno, pero yo no tengo acceso a la cátedra o a escribir un libro, un artículo, un ensayo. No es necesario. Hay una cosa que yo he recomendado, por suerte con éxito, no solo en la Argentina, sino también en otros lugares, y son los ateneos de lectura. Yo creo que es una cosa extraordinaria el reunirse en casas de familia, muy poca gente, 5 o 6 personas, toman un buen libro, alguien expone y los demás discuten, y van rotando en esa exposición, y al año siguiente cada uno de los 5 hace a su vez un grupo de 5. Es clave qué libro se elija, es interesante tomar libros que abran el espectro, que no estén sentados sobre un solo tema, que vean que el liberalismo, como tantas veces he reiterado, no se corta en tajos, que no es un tema solo económico, es un tema jurídico, es un tema cultural, es un tema moral, es un tema que debe ser analizado desde muy
diversos aspectos. Entonces hoy día es interesante analizar el lenguaje inclusivo, el feminismo, el aborto, analizar muy diversos temas. Y es un ejercicio, ese Ateneo, que produce efectos multiplicadores increíbles en las familias, en los lugares de trabajo, en las reuniones sociales. Lo aconsejo muy entusiastamente. Pero muchas gracias, Juan Carlos, porque comprendo tu preocupación. Lo tenemos a Jorge Césaro de San Isidro, que también te quería hacer una pregunta. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Estás por ahí? Mariana, ¿le podés abrir, por favor, el micrófono? Jorge Césaro de San Isidro. Está porque lo veo. Mariana. Hola, hola. Sí, Jorge, ¿podés desmutearte, por favor? Estás sin cámara. No importa que esté sin cámara, pero me había hecho una pregunta muy interesante que quería que le hiciera a él, mientras que él se desmutea, yo la hago, y que decía, nuestra única salida es la secesión de Cava y de los estados municipales del norte del Camba, independizar el corredor norte, seguidos por Córdoba. ¿Qué opinás al respecto? Bueno, yo creo, he escrito sobre esto, que como se sabe, el sistema argentino es de un sistema de federación y no confederación. Habría que modificar la Constitución para lograr eso. Pero yo creo, dado esa pregunta que también me parece muy interesante, que un primer paso es establecer un sistema genuinamente federal. Hace mucho que venimos declamando que somos una república y un sistema federal, y es un sistema absolutamente unitario. ¿Y qué quiero decir con un sistema federal? Ya que estamos en Zoom, voy a hacer un zoom o un close-up en el sistema fiscal. Y es que cada provincia recaude todos los impuestos, excepto el impuesto para la justicia federal, para la defensa nacional y para las relaciones exteriores. Todo lo demás, las provincias, constitucionalmente, si analizamos Segundo Linares Quintana o Marco Aurelio Rizolía, Juan González Calderón, Amancio Alcorta, cualquier constitucionalista va a decir que las provincias son los que constituyeron la nación, no el gobierno central. Ergo, son las provincias las que tienen que coparticipar al gobierno central y no el gobierno central utilizar el látigo y la billetera para con las provincias. Ahora, otra vez volvamos, María y Alvarito y todos los que nos están escuchando, a la cuestión de los incentivos. Imaginemos un gobernador de provincia con inclinaciones feudales y caudillajes. Si estamos en un sistema como el que digo, genuinamente federal, van a estar preocupados por dos cosas. Uno, que la gente no se le mude a una jurisdicción distinta. Dos, atraer inversiones para hacer viable esa provincia. Con lo cual van a tender a tener sistemas fiscales razonables y por lo tanto gastos públicos controlados. Desde luego que la perfección no está al alcance de los mortales, pero el federalismo, como lo habían concebido originalmente los padres fundadores en Estados Unidos, ahora en alguna medida eso se ha diluido, aunque sigue el tema en alguna medida, digamos, del federalismo, volver a la cuestión federal. Entonces, no discutir que el gobierno central es generoso con las provincias y les da independientemente de su color político. No. El gobierno central es un empleado de las provincias y tiene que ser coparticipado por las provincias y no al revés, en un sistema competitivo fiscal. Y otra vez vuelvo a los incentivos de Ronald Coase y de Harold Dempsey y de Douglas North que han trabajado también en este tema del federalismo. Entonces, mucho antes de hablar de una confederación, mucho antes de hablar de secesiones,
y de separaciones, yo creo que es importante prestar atención al origen y a la constitución fundadora del 53-60 y los principios alberdianos, y tomar en ese sentido el ejemplo de Estados Unidos. Y termino con una nota a pie de página, ya que hablé de Estados Unidos. Una de las cosas en las reformas que nos debemos un debate. Ahora, yo escribo todos los sábados en Infobae, el próximo sábado viene sobre esto, que va a ser, estoy proponiendo un debate sobre la democracia. ¿Qué significa la democracia? Porque tenemos sistema de cleptocracias, o sea, gobiernos de ladrones, de vidas, de propiedades y de libertades. Entonces, antes de que el globo terráqueo se convierta en un inmenso gulag en nombre de una democracia pervertida, tenemos que buscar nuevos límites al poder. Y eso es lo que estoy sugiriendo en esta columna del sábado. Y uno de los puntos, de los subpuntos, digamos, ya que hablé de Estados Unidos, es copiar lo que hace Estados Unidos en algunos estados como Texas, como Dakota del Sur, como Nevada, en fin, donde los legisladores son tiempo parcial, por dos motivos. Primero, para no caer en una sobrelegislación, la manía de legislar. Y dos, para que se acostumbren a trabajar en el sector privado y no hagan de la política un negocio. Ahora, ahí propongo cosas que ha propuesto Hayek, Bruno Leoni, Montesquieu, digamos, en un pasaje poco explorado en el espíritu de las leyes, pero en todo caso yo admito que quienes lean mi artículo digan, no estamos de acuerdo con esos límites. Bueno, está bien, entonces pensemos en otros, pero no nos quedemos con los brazos cruzados, esperando la próxima elección, porque vamos por muy mal camino. Tengamos en cuenta lo que se está haciendo en nombre de la democracia, por ejemplo, en ese lugar donde está este fulano que habla con los pajaritos en el Orinoco, en Venezuela. De manera que ahora hago un pequeño paréntesis también acá para decir, acabo de asumir un gobierno comunista en Perú. Sí, dije comunista. Y este Castillo es solamente un títere, digamos, de Vladimir Garros, que es el intelectual entrenado en Cuba, y digamos, el diputado que acaban de asumir diputados, y quiero ejemplificar con Emilio, no me sale el nombre ahora, procesado por actividades terroristas, donde asumió con el puño cerrado diciendo vive a la patria socialista. Pero hay que tener cuidado porque están apareciendo una serie de discursos en Perú para apaciguar al tontaje. Esto es para convencerlos que la cosa no está tan mal en realidad. Y es muy grave. Y esto no es la primera vez en la historia que por elecciones gana un gobierno autoritario. Pensemos en Hitler, que ganó por la primera minoría. Entonces, es importante poner límites al poder. Es otro de los debates que nos debemos los liberales. No simplemente a qué partido voy a estar, cuál va a ser la próxima elección. No, cuál es el sistema. Porque, como decía Giovanni Sartori, para citar un autor contemporáneo, la parte central de la democracia es el respeto a los derechos de las personas. Y la parte mecánica, formal y secundaria es el proceso electoral. Sin embargo, hemos trastocado esto, hemos revertido las prioridades y lo principal es la suma de votos, y no solo se ha convertido en secundario lo principal, sino que ha desaparecido lo principal, el respeto a los derechos. Por eso termino con esto con Juan González Calderón. Juan González Calderón dice que los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, porque parten de dos ecuaciones falsas, y es 50% más 1% igual a 100%, 50% menos 1% igual a 0%. Las dos ecuaciones son falsas. Alberto, muchísimas gracias.
Estamos a 1:20 de haber comenzado. Le voy a pasar la voz a Mariana Jallo, que seguramente tiene preguntas para hacerte. Y antes de cerrar, Mujeres Liberales Argentinas tiene un espacio de educación con jóvenes que pertenecen a distintos partidos políticos y que son referentes de distintos partidos políticos. Y seguramente te vaya a invitar para tratar algún tema que después lo convendremos para charlar con ellos, ¿sí? Te agradezco muchísimo, Alberto, tu presencia. Ahora quedas en manos de Mariana y muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, María, muchísimas gracias por la invitación. Te he descubierto en esta sesión y te felicito nuevamente por lo que estás haciendo y te deseo todo lo mejor en esos 26 países que estoy seguro que van a ser más en el futuro. Te mando un abrazo. Bueno, gracias María. Doctor, aquí Magalí también más o menos hace una pregunta sobre el tema de COVID, que era más o menos hacia donde yo quería ir. Voy a comenzar haciendo la mía para después compartir la de ella. ¿Qué opinas sobre la politización de las vacunas? A mí me vino a la cabeza justamente cuando usted estaba hablando de la coparticipación, porque yo soy tucumana y vi un trance más o menos similar a lo que es la coparticipación con el tema de las vacunas en las provincias. Entonces quería saber su opinión al respecto. Bueno, gracias Mariana. Creo que también eso es muy central, y otra vez estamos con el tema de los incentivos. Yo creo que los gobiernos, estoy concretamente pensando en el gobierno argentino, debería de abrir todas las posibilidades para que todos los sanatorios, para que todas las farmacias, para que todas las clínicas puedan hacer contratos para traer vacunas. Digamos, los incentivos otra vez son completamente distintos cuando se politiza. Y ya hemos visto, no solo en la Argentina, sino en otras partes, donde se ha cerrado a la politización las cosas que ocurren, no solo en una cuestión de corrupción, sino de mal manejo sanitario, descentralizar. Otra vez, el federalismo, la descentralización en el manejo sanitario es muy importante. Hay gente que se les ocurre cosas distintas, caminos distintos para lograr distintos tipos de vacunas. Entonces, me parece que ese, entre otros, ha sido un grave error, independientemente que hay gobiernos, como el argentino, que se han aprovechado de la situación de la pandemia para aumentar el gasto público, para aumentar impuestos, para aumentar regulaciones, para expandir más la base monetaria y así para asfixiar al sector privado. Entonces, me parece que eso, en el caso argentino, se debe agregar a lo que pasa con las relaciones con el mundo, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Rusia, y bueno, ahora nuestro presidente va a la asunción de Pedro Castillo, el presidente comunista en Lima, y no ha querido condenar lo que ha ocurrido en Cuba. Yo publiqué el sábado en El País de Montevideo un artículo que se llama El Che Guevara, mi primo, porque, como decía mi padre, los parientes no se eligen los amigos. La abuela materna del Che Guevara era Ana Lynch, hermana de mi abuela paterna. Y hago ahí la confesión en ese artículo que mi cumpleaños fue el 11 de julio, que tuve el regalo más extraordinario que se pueda concebir, y es el inicio de las revueltas en Cuba por la libertad. Muchas gracias. Yo le comento algo. Yo vengo de una familia peronista
mi apellido es peronista, y yo una vez le escuché a usted, y usted hizo conmigo lo que su padre hizo con usted. Bueno, eso me infla enormemente el ego. Lo descubrí en una charla sin querer. Bueno, ahora voy a compartir ya las últimas preguntas. Continuaba con Milagro, que ¿qué opina usted sobre este pase COVID que limitaría a los no vacunados a ingresar en lugares públicos y privados? Bueno, también me parece interesante esto, y yo no sé, Mariana, me dirás el tiempo, porque ya es 1 hora y media que estamos, pero a mí me parece que una vez que se empiece a generalizar lo de la vacuna, cada uno decidirá qué es lo que quiere hacer. Por ejemplo, en medios de transporte, en lugares bailables, en centros comerciales, en bares, en fin, gente que quiere protegerse dice, bueno, yo quiero que me muestre de alguna manera qué certificado tiene con la vacuna. Y hay otros lugares que eventualmente dirán, no me importa a mí el contagio. Bueno, asume la responsabilidad. Pero me parece que la gente tiene que poder decidir. Yo creo que los procesos de vacunación ayudan mucho a esto para aliviar estas cuestiones, y cada uno decidirá, incluso en reuniones por ahí, en casas particulares, gente que o hace una fiesta, un cóctel, una comida, y quiere saber que los que vienen no se corre el riesgo del contagio, así que es una cuestión individual y personal de cada uno. Pero muchas gracias, Mariana, por el recuerdo ese que dijiste, y muchas gracias a todos por esta invitación, aunque todos no hay que decir, me quiero despedir como decía Borges en sus despedidas a las audiencias, decía, no digo todos porque todos es una abstracción, cada uno es una realidad, así que le mando un abrazo a cada uno. Muchísimas gracias, Alberto, por haber estado en el día de hoy. El día 3 de agosto a las 20 vamos a tener al doctor Eduardo Filgueira Lima, con quien vamos a ver la segunda parte sobre economía del lenguaje. Vamos a hablar sobre pensamiento hegemónico, certezas y dogmas, constructivismo y sociedad y significantes vacíos. Así que los esperamos. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en el día de hoy y les mandamos un beso enorme. Muchas gracias nuevamente, Alberto, por tu compañía. Bueno, gracias María, y a todos, a cada uno un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.